RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora vamos a establecer comunicación y le agradecemos la deferencia que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional del Colegio de Ingenieros de Perú. Como siempre, nuestro saludo y reconocimiento. Muy amable, qué gusto escucharlo. Muy buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por esta nueva oportunidad y como siempre es para mí muy grato poder conversar con usted. Acaban de emitir el Colegio de Ingenieros de Perú un pronunciamiento referido al acuerdo de Escazú, ¿no? Donde ustedes están haciendo una exhortación al Congreso de la República a no ratificar este acuerdo, ¿no? Pero además lo más valioso de este documento, lo hemos analizado, es que ustedes en los considerando dan un conjunto de explicaciones, ¿no?, que permiten justamente llegar a esta conclusión, ¿no?, que el Perú cuenta con mecanismos y normas referidos a justicia ambiental y participación pública, y en lo que se refiere al marco ambiental, regula y supervisa el cumplimiento de este derecho. Además es una legislación moderna y ágil. Explíquenos, por favor, esto considerando y por qué la decisión que están adoptando, por favor. Ya, el acuerdo de Escazú es basado en desarrollar el término del acceso del público a la información, que proviene de el acuerdo de Río del año 1992. O sea, 26 años después, porque esto se aprobó en el año, no ahora, sino en el año 2018. Así es, en Costa Rica. Lo que se acordó en Río se desarrolló dentro del acuerdo de Escazú. Entonces, el acuerdo de Escazú lo que busca es básicamente una defensa del tema ambiental, lo cual, digamos, es correcto. El asunto es la forma en la que lo hace y el papel que juega el Perú en este acuerdo. Entonces, se gira en torno a la libertad que debe tener el público para acceder a la información de carácter ambiental. Es decir, pide que el Estado le dé esa información, que no la oculte y que admita el derecho de protesta y el derecho de oposición. Todo eso me parece correcto, me parece bien. Es más, desde el punto de vista ambiental, yo me acuerdo la primera vez que opiné sobre el tema hace ya muchos años, siendo en esa época profesor en la universidad y enseñando energía, dentro de la trilogía que significaba energía, inversión y ambiente. Les dije que el ambiente no era un tema de economía, era un tema de supervivencia, y hasta ahora lo considero en ese sentido. Pero el desarrollo del acuerdo de Escazú realmente exagera los términos. ¿En qué sentido? En Río se habla del público, y entonces Escazú, el acuerdo en sí, hace una interpretación de qué cosa es el público. Entonces entiende por público a una persona natural, una o varias personas naturales o jurídicas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el espíritu de lo que yo interpreto del acuerdo de Río es que el público tiene derecho a oponerse a lo que puedan hacer los estados respecto a temas que comprometan los aspectos ambientales. Pero por lo menos en mi punto de vista, ya hay un cambio entre lo que significa público e interpretar como público a un grupo de personas. Además, a ese grupo de personas le asigna una serie de derechos que van por encima de los derechos que tiene el ciudadano común y corriente. O sea, para mí no tienen por qué ser distintos de otros derechos. Y el Estado asume una serie de obligaciones como si fuese un Estado rico y con potencialidad de hacer muchos temas. Pero el tema sustancial es que lo que se solicita en el acuerdo de Escazú ya existe dentro de la propia legislación del Perú. Y lo que se está haciendo en este caso es forzando a que el tema pueda ser visto también a través de acuerdos internacionales. Es decir, que la palabra final sobre algún tema de carácter ambiental se tenga que ventilar en acuerdos internacionales. Y eso sí me parece totalmente inaceptable,
porque el Perú está cediendo su soberanía internacional, cosa que no debiera ser bajo ninguna circunstancia. El tema tiene un ámbito mucho mayor, mucho más grande. El problema ambiental y todos los problemas derivados del problema ambiental, yo incluso considero que el tema de la pandemia tiene un fuerte vínculo con el aspecto ambiental, proviene en realidad de que la población del planeta ya es muy alta. Somos 7.500 millones de personas y a mediados de este siglo ya vamos a estar en 9.000 millones de personas. Y además de eso, una cultura que ha establecido altísimos patrones de consumo, es decir, un desperdicio de los recursos de la naturaleza, de tal manera que la combinación de una muy alta población con un consumo muy elevado per cápita de los recursos con poca eficiencia y destruyendo recursos no renovables, afecta la vida normal del planeta y nos expone a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo. Y como le digo, con el tema de fondo yo particularmente estoy de acuerdo, y la institución también. El Colegio de Ingenieros está de acuerdo con la protección del ambiente. El asunto es no el qué, sino el cómo. O sea, en el qué estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en el cómo. El tema, Escazú, el acuerdo de Escazú no se refiere solamente a la Amazonía peruana, se refiere al desarrollo, al tema ambiental en cualquiera de los países signantes del acuerdo. En el caso del Perú, la protesta nació en la Amazonía peruana, porque ¿qué cosa se tenía? Y recuerdo las expresiones que escuché a los miembros justamente del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Loreto, cuando decían que todo aquello que daña a la Amazonía, que proviene de actividades ilegales, no está contemplado para nada. No, es decir, Escazú es prácticamente ineficaz para poder detener las actividades que hacen el mayor daño ambiental, como serían el narcotráfico, la tala ilegal de bosques y muchísimas otras de esa naturaleza. En cambio, sí ponen mecanismos que permiten detener con suma facilidad. Basta la participación de un pequeño grupo de personas que se opongan a la construcción de una carretera o a la construcción de infraestructura que los pueblos que viven ahí necesitan. Entonces, el tema proviene de allí. Ahora, yo quería incidir un poco en lo que usted ha señalado, ¿no? En el sentido que en nuestro país se cuenta con los mecanismos, ¿no? Se cuenta además con un marco legal moderno, ¿no? Y hay instituciones que justamente pueden velar por el cuidado ambiental, por un lado. Escazú, además, y esto lo anotan ustedes en el comunicado, crea la categoría de defensores ambientales, ¿no? Esta categoría, desde su punto de vista, ¿cómo la podemos interpretar? Considerando que tenemos un marco legal en el Perú, sería sacar de este marco legal que tenemos en nuestro país como Estado, sacarlo para que se vea en instancias supranacionales. ¿Esto es así? No solamente eso, ese es uno de los derechos. Pero el otro tema son personas que tienen derechos especiales a los cuales el Estado les tiene que garantizar que tienen un ambiente adecuado. Esa es una garantía que el Estado le debiera dar a toda persona, ¿no? Cuando hablamos de inseguridad ciudadana, cuando hablamos de los riesgos de las personas que viven en ciertas zonas de la ciudad o lo riesgosas que se vuelven ciertas zonas de la ciudad, no es que las personas no tengan el derecho a la seguridad. Lo que pasa es que el Estado no se los puede garantizar. En este caso, les está garantizando un ambiente adecuado, les está garantizando además la seguridad y la tranquilidad de lo que van a hacer. Y es más,
les tiene que dar la información que le soliciten. Y casi como que en otro artículo dice que debe buscar a las poblaciones, se habla en particular de las poblaciones vulnerables, para poderles alcanzar o inducirlas con la información respecto a los temas ambientales. Entonces, nosotros, mire, ya tenemos como experiencia todas las crisis que han habido de carácter socioambiental que se han producido especialmente en torno a los hidrocarburos y a la minería. No recuerdo nunca una manifestación contra la minería ilegal. No recuerdo una manifestación ni una protesta de esta forma que se haya hecho contra la destrucción enorme de la naturaleza que se ha hecho en Madre de Dios. En los bosques, ¿no? O contra lo que se ha hecho hace pocos, se viene haciendo ya hace bastante tiempo en lo que iba a ser un proyecto minero que se descartó justamente por el tema, que es Tambo Grande. Y entonces Tambo Grande, en lugar de haber tenido una explotación legal supervisada por el Estado con una empresa que tiene que perder si es que no acata las disposiciones, que puede ser fiscalizada por la UEFA, que es uno de los tantos mecanismos que se encargan de esto, tiene una explotación ilegal, ¿no? Entonces, donde se producen las protestas es normalmente contra la minería legal, contra la minería mediana y sobre todo contra la gran minería, ¿no? No estoy diciendo con esto que no haya el derecho a la protesta, creo que el derecho a la protesta está, que no siempre los argumentos son válidos, no siempre las formas son válidas, pero con un acuerdo de esta naturaleza, pues esos grupos tendrían que ser protegidos por el Estado, tendrían que tener información especial y finalmente podrían ir a un ámbito internacional para discutir sobre la ejecución de algo, ¿no? Y ya la soberanía del Estado quedaría de lado. El tema ambiental es un tema profundo. Mire, en la Europa, yo estudié hice mi posgrado en Alemania en el año 73 y volví a estudiar en Francia el 76. Y en esos años vi cómo nacían los movimientos verdes, los movimientos ambientales, porque el tema ya era importante. Hoy he visto que, leyendo las revistas, que una posibilidad de obtener una votación alta la tiene el llamado Partido Verde en Alemania. ¿Por qué el tema ambiental termina en lo político? Porque finalmente es un asunto del que depende la vida de todos nosotros y donde lo que está en plano de discusión, en plano de trato, es la explotación que se hace de la naturaleza. En todo el tiempo que ha pasado, y esto de repente retrocediendo a la etapa industrial, a la revolución industrial a fines del 1780 por ahí, el ser humano ha adquirido fuerzas y una capacidad de cambios enormes. Hoy día, cuando se habla de las épocas geológicas de la Tierra, se menciona como la última al antropoceno, porque el hombre, cierto en toda su existencia, pero básicamente desde que tuvo acceso a grandes fuentes de energía, ha sido capaz de producir tantos cambios en la naturaleza como lo hace la naturaleza propia en millones de años. Lo ha hecho en menos de 200 años, ¿no? Y esos cambios sobre la naturaleza amenazan la vida. Pero la explotación de la naturaleza al mismo tiempo ha llevado a la riqueza de las naciones. Y no es precisamente el Perú el que ha causado los mayores cambios. De una población de 7.500 millones de personas que tiene el mundo, el Perú solamente tiene 30. Entonces, con 30, 32, 33, si desapareciéramos, casi no se notaría. Y
el daño a la naturaleza que ha hecho el Perú es relativamente, en comparación al resto del mundo, muy pequeño. Hoy, cuando se comienza a poner restricciones, el Perú no tendría por qué estar en la primera línea, porque no es de los países más causantes. Los mayores causantes son Estados Unidos, por el gran volumen de su industria, y China por su gran población y también el volumen grande que va adquiriendo su industria. Entonces, para nosotros, el poner restricciones en lo que es nuestra fuente de vida, que es principalmente la explotación de recursos naturales, más allá de la que ya razonablemente, y más que razonablemente, ha puesto el país a través de su propio marco legal, no es una idea inteligente, me parece. Ahora, ingeniero, ¿ustedes están alcanzando esta documentación al Congreso de la República? Se lo pregunto por qué, porque incluso veo otro tema bastante interesante que ustedes desarrollan, ¿no? Que este acuerdo de Escazú designa, alejado del propio Estado, a lo que se denomina instituciones imparciales autónomas, ¿no? Así como evaluaciones independientes de desempeño ambiental. ¿Quiénes formarían parte, de acuerdo al Tratado de Escazú, de estas instituciones imparciales autónomas alejadas del Estado? Y ahí está otro peligro. No, o sea, serían instituciones a ser creadas. Yo me temo que en muchos casos serían autocreadas. Entonces, grupos ambientalistas que tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Pero que muchos de ellos viven de eso. A mí siempre me sorprende que quizás la participación mayor de profesionales en los temas ambientales viene del lado del derecho, no del lado de la ciencia. Y que es la ciencia la que puede tener una percepción clara de los hechos, no por el propio tipo de desarrollo que realiza. Entonces, les daría un estatus mayor a costo del Estado, y además con la facultad de tener proyectos y someter el resultado final a un mecanismo supranacional por encima del Estado peruano. Entonces, no me parece a mí que sea algo que le pueda convenir al Perú. Y cuando leía en el documento, he escuchado dos foros sobre estos, que han sido, uno organizado por un gobierno regional y otro por el propio Colegio de Ingenieros, por una filial del Consejo Nacional. Y en ambos temas, yo pedí, cuando en el segundo de ellos pedí que se invite a ambas partes para escuchar a ambas partes, ¿no? Entonces he escuchado a ambas partes, he leído el acuerdo y tengo mi propio criterio. Esto ha sido, sin embargo, como todos los pronunciamientos del Colegio de Ingenieros lo son, consultado a no solamente a toda la directiva nacional, sino también a la directiva de cada región y a especialistas, ¿no? Entonces, la creación de estos grupos tiene una partida de nacimiento en este acuerdo, ¿no? Y vi también en el acuerdo que la Secretaría pasa a ser la CEPAL, ¿no? Y con lo cual se deja sin ningún margen de acción a los propios estados, ¿no? A los propios gobiernos, ¿no? Claro, los propios gobiernos terminan amarrados, ¿no? Pero también, miren, el acuerdo apela a la necesidad de que la información sea abierta, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Que sea pública, que todos puedan tener acceso a la información, que sea de libre acceso. Pero el acuerdo mismo dice que fue consultado. Yo no recuerdo que haya sido consultado con por ejemplo, los colegios profesionales, o no sé en qué grado, porque la consulta no consiste solamente en enviar un documento o enviar un correo de los tantos correos que llegan por montones, ¿no?
sino consiste en hacer el esfuerzo de que la entidad a la que se convoca sepa de qué se trata y sepa qué cosa es lo que se está haciendo y se discuta primero en el ámbito interno. Entonces acá, para mí es una sorpresa ver y aquí ha estado involucrada también la Cancillería, han estado involucrados la Cancillería y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Pueden tomar acuerdos que son realmente importantes del Perú, yo diría a la espalda de la gran mayoría de peruanos. Entonces, quien invoca un acceso a la información universal, a que todo el mundo sepa lo que se está haciendo en tema ambiental, no hace lo mismo cuando quiere comprometer al país en acuerdos de carácter internacional. Así es. Ingeniero Carlos Herrera Descalzi, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Nuevamente, nuestro agradecimiento. Muy amable, que tenga buen día. Lo mismo, señor Hernández. Muchas gracias por esta ocasión. RCR, la red que comunica y une al Perú.